Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión ni la línea editorial del Colegio de Economistas del Estado de Hidalgo, Asociación Civil. El Colegio de Economistas del Estado de Hidalgo es una organización no gubernamental sin fines lucrativos. Bienvenidos a Radar Económico, el espacio donde se busca la opinión de los economistas bien informados para analizar las tendencias, desafíos y oportunidades que están moldeando la economía actual. Emprenderemos un recorrido informativo con entrevistas exclusivas, datos clave y el análisis de los expertos que nos ayudarán a entender el panorama económico con claridad. Radar Económico, una producción del Colegio de Economistas del Estado de Hidalgo. Comenzamos. Hola, bienvenidos a una emisión más de Radar Económico. Mi nombre es Ana Paulina Barragán y a nombre del Colegio de Economistas del Estado de Hidalgo y su presidente, el maestro Uriel Pérez Cervantes, sean todos bienvenidos. En nuestras emisiones pasadas contamos con la presencia del maestro Uriel Pérez Cervantes, presidente del Colegio de Economistas del Estado de Hidalgo. Con él platicábamos un poco acerca de cuál es su visión, no solo para el Colegio de Economistas del Estado de Hidalgo, sino para cada uno de los economistas que pertenecen a nuestro estado y merecen encontrar un lugar dentro de su profesión y para brindar un servicio a la sociedad, lo cual es el motivo de nuestra profesión. También contamos con la presencia del maestro Salvador Torres Cisneros, gerente y líder de la cooperativa Pascual Boing. Con él platicábamos un poco acerca de cómo ha sido este proceso de llevar a cabo una cooperativa y cómo poder sacarla adelante. Nos platicaba acerca de cómo su formación como economista le ha brindado las herramientas para poder desempeñar su rol dentro de esta cooperativa. Y en esta ocasión me complace presentarles a un ícono muy importante dentro de la economía de nuestro estado, quien ha tenido muchísimos aportes a través de demasiadas investigaciones y sobre todo más de 2,000 alumnos a su cargo, llevando consigo la responsabilidad de fomentar el crecimiento y el aprendizaje de cada uno de sus alumnos. El Dr. Zeus Salvador Hernández Veleros recibió en 2 ocasiones la presea Ignacio Manuel Altamirano por la Universidad Autónoma del Estado de México. En su doctorado en Economía en la Universidad de Barcelona, obtuvo mención cum laude por unanimidad. En 2024, fue galardonado en el Estado de Hidalgo con el Premio Estatal de Economía Dr. Luis Ángeles Ángeles en la categoría de Excelencia Académica. Actualmente, cuenta con 28 años en la docencia. El Dr. Zeus desarrolló una metodología para definir el ciclo económico, el crecimiento de largo plazo y la distribución del Producto Mundial. Tiene contribuciones con modelos de crecimiento y gasto público, estudios econométricos, de series de tiempo y simulaciones, investigaciones sobre las causas que facilitaron la salida de la crisis económica de 1932 a 1933, políticas activas monetarias, crediticias, fiscales, comerciales cambiarias y la industrialización, la construcción de instituciones como la creación de Banco de México, bancos de desarrollo, sistemas monetarios y fiscal, uso del mercado de valores para la venta de bonos gubernamentales, así como sobre las aportaciones teóricas y de política económica del ingeniero Alberto J. Pani. El Dr. Zeus ha asesorado la valoración de patentes, análisis de infraestructura, cuestiones de género y estudios económico-financieros para instituciones públicas, privadas, sociales como sindicatos y universidades. Su estudio más reciente lleva el título Hipertextualidad Cognitiva Argumentativa Ejecutiva, el cual puede tener amplias aplicaciones en inteligencia artificial, en machine learning y en ciencia de datos, según DeepSeek y ChatGPT, y será publicado en 2025 por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Doctor Zeus, bienvenido. Para mí representa un honor estar aquí con usted, señorita Ana Paulina, y que utilizar estos micrófonos para poder charlar con el público en general y en especial con los economistas de Hidalgo.
Es maravilloso tener a un gran doctor y a un gran elemento dentro de nuestra universidad y dentro de nuestro estado, quien ha aportado muchísimo a nuestra formación como economistas. Sabemos que siempre se preocupa porque tengamos cada vez una mejor educación y que podamos aprender muchísimo más. El día de hoy nos trae un tema muy especial que a mí en lo particular me gusta muchísimo. El doctor Zeus nos va a hablar un poco acerca del cine, la música y su relación con la economía. ¿Qué nos puede decir sobre eso, doctor Zeus? Bueno, primero que nada, le agradezco la consideración que tiene hacia mí. La relación entre la música, el cine y diferentes artes con la economía es muy amplia. Yo me permitiré platicarles en este caso sobre algunas particularidades que existen en lo que hemos visto a lo largo de los años en nuestro país. En específico, platicaremos sobre películas tradicionales como Macario y El hombre de papel, o bien sobre canciones que escribió un mexicano como Chava Flores. Claro. Nos platicaba un poco antes de comenzar esta emisión acerca de la película de Macario. Doctor Zeus, ¿qué nos puede compartir acerca de esta película mexicana, por cierto, con relación a la economía actualmente? ¿Cómo se relaciona esta película con nuestra economía actual? Macario es una película basada en un libro escrito por Bruno Traven. No sabemos quién fue Bruno Traven, sabemos que fue un extranjero, pero no sabemos su origen. Y a su vez, Bruno Traven se basa en un cuento de los hermanos Grimm, que es El ahijado de la muerte. Y tiene mucha relación con la economía mexicana. Encontramos elementos como la pobreza, la desigualdad, las aspiraciones y los sueños que tienen las personas y cómo luchan por estos y los obstáculos que enfrentan. Y sería muy diferente, por ejemplo, de una película como Conoces a Joe Black, que se ubica en el contexto de Estados Unidos y trata los mismos aspectos, pero en lugar de que la muerte vaya con una persona pobre, la muerte, en el caso de Conoces a Joe Black, va con una persona rica. Me gustaría que nos contara un poco acerca del contexto en el que se desenvuelve la película Macario. Macario se ubica en la época colonial de nuestro país. Es un ambiente rural en el que se encuentra y lo que podemos ver es a un hombre mexicano en el campo que se dedica a una actividad, recoger leña y venderla ya sea a un panadero o a otras personas que producen bienes a partir de hornear o bien a hogares. Y lo que encontramos es una sociedad muy dividida de nuestro país, donde claramente vemos a los muy ricos, como podría ser el virrey, a personas que podríamos considerar con un ingreso relativamente estable, como pueden ser un panadero, un carnicero o alguna otra profesión liberal como es un médico, o bien personas extremadamente pobres que enfrentan una serie de restricciones. En realidad, todas las personas enfrentamos restricciones y los animales también. Eso nos habla de que hay bienes escasos y estos bienes escasos los valoramos por lo que representan para nosotros. Obviamente, la valoración que puede tener para Macario un bien como un guajolote, que es a lo que él aspira, comerse él solo un guajolote, es muy distinta de la aspiración que podría representar para otra persona este bien. Claro, y no es muy diferente a lo que se vive en nuestro país hoy en día. En la película de Macario, ¿cómo se refleja la pobreza en la vida de Macario y su familia? Lo vemos reflejado en las condiciones en las cuales vive. Es una pequeña choza, alejada, sin servicios, y él enfrenta una serie de restricciones. En esa época no podríamos hablar de luz eléctrica, pero lo que sabemos es que tiene agua que obtienen a partir de un pozo en el cual ha caído su hijo, y es el primer reto que enfrenta para salvarlo. Después de que su esposa le regaló un guajolote y se fue a la montaña para degustarlo solo y de platicar con Dios, con el diablo y con la muerte, él regresa a su casa y encuentra esta situación donde su hijo ha sufrido un accidente al caer al pozo, que es muy importante para ellos y debe de rescatarlo. Entonces, estos aspectos definen la pobreza que él vive directamente. Cuando él va al pueblo y entra a alguno de los negocios, como puede ser la panadería, donde se están horneando panes y guajolotes para el Día de Muertos, vemos otro contexto, vemos el contexto de la época, qué es lo que se produce, cuáles son las actividades económicas que se están realizando. En ese contexto también encontramos, por ejemplo, a un médico o a un carpintero. Este carpintero bien puede realizar muebles para las personas que viven o ataúdes para las personas que fallecen. Ese contexto también nos habla de cuestiones económicas como la competencia. Macario, como curandero, representa la competencia para el doctor.
En cambio, el carpintero, al hacer ataúdes, dado que muchos de los pacientes que van con Macario van a fallecer, representa un servicio complementario. Entonces, él se ve beneficiado de esta situación que está viviendo el pueblo al llegar muchas personas. Lo que vemos en ese contexto es que las personas, al enterarse de que hay un curandero que les puede salvar la vida, concurren a ese poblado y demandan servicios como hospedaje, alimentación en el mismo. Y eso beneficia a un conjunto de la población. Macario es este personaje pobre que su única aspiración es comerse él solo un guajolote y está cansado de la situación, está cansado de ver que sus hijos tienen hambre, está cansado de él tener toda una vida donde siempre ha tenido hambre y ha decidido dejar de comer hasta que no cumpla su aspiración o su sueño más profundo, que es comerse él solo un guajolote. ¿Por qué es la aspiración más grande de Macario comerse un guajolote él solo? Las aspiraciones de las personas varían según nuestro contexto. Para una persona muy rica, muy educada, tal vez la aspiración sea otra, no sea uno de los aspectos básicos, que es la alimentación. Pero para alguien que es muy pobre, que ha tenido muchas carencias, el alimentarse y el disfrutar de un bien para él solamente representa verdaderamente un lujo. ¿Cuál es su perspectiva desde la relación de la película de Macario con lo que vivimos actualmente hoy en día en nuestro país? Nosotros encontramos en esta película situaciones como la desigualdad, es decir, personas que tienen muchos recursos a personas que no tienen muchos recursos. La pobreza es una situación humana, es decir, no podemos decir que un venado, que una cebra enfrenten pobreza. Ellos son o enfrentan escasez, es decir, puede haber bienes escasos, pero la pobreza es una condición humana. Y en este sentido vemos que todavía eso existe y el indicador más cercano a esa pobreza es cuando se les pregunta a las personas, ¿se van a la cama con hambre? Y una gran parte de nuestra población de México sufre ese problema. Se han implementado diferentes metodologías para intentar medir estos aspectos. Lo que podemos ver también en esa película es la felicidad. Macario es una persona que no es tan feliz, dada esta restricción económica que está enfrentando, claro, y que no le alcanza para los bienes básicos, para que su familia esté tranquila relativamente. Cuando él logra ser un curandero importante y obtiene beneficios económicos de esto, él logra desplazar su restricción presupuestaria, alejarla y obtiene más recursos. Pero aquí es muy importante el papel de un individuo que primero le fue a pedir ayuda para que curase a su esposa y le dijo, bueno, te pagaré 10 monedas de oro. Macario, por el contrario, le dice, bueno, en tan poco valoras la vida de tu esposa, y él le dice, págame 100 monedas de oro. Cuando la ha curado, este hacendado, este comerciante, no está dispuesto a pagar esas 100 monedas de oro. Eso es algo de lo que llamamos en economía inconsistencia intertemporal. Antes de tener un bien estamos dispuestos a pagar algo por él, pero una vez que lo hemos obtenido estamos dispuestos a pagar menos por él. Pero esta visión de esta persona que acudió con Macario es muy importante porque él es verdaderamente el empresario. Él es quien tiene los contactos, el capital social para explotar o para utilizar o beneficiarse de las capacidades que tiene Macario dadas por la muerte, gracias a que le ha regalado un agua que cura a las personas, siempre y cuando él esté de acuerdo con eso. Si la muerte se aparece en el lecho de esta persona, en los pies de la cama donde está la misma, vivirá. Pero si se encuentra en la cabecera, no vivirá. Es decir, existen nuevamente restricciones. Claro. Y una situación que estamos muy acostumbrados los economistas, que son las cuestiones de incertidumbre, las cuestiones de probabilidad. Hay personas muy viejas que están muy enfermas y que sobrevivirán. Y hay personas más jóvenes que lamentablemente no lo harán. Claro, sabemos que como economistas la toma de decisiones es un fundamento que nos lleva a un camino y a un futuro. ¿Qué decisiones toman los personajes dentro de la película de Macario al enfrentarse ante esta incertidumbre? Macario, cuando es visitado por Dios, él no quiere compartir su pavo. Dice, bueno, es que Dios, tú eres el dueño de todo esto. Tú quieres solamente ver un bello gesto de mi parte.
Cuando se le presenta la muerte, él hace prospectiva. La muerte le ofrece sus espuelas, después le ofrece sus herrajes de plata. Y Macario lo que dice es, bueno, si yo voy al pueblo con estos herrajes, me acusarán de ratero. Entonces, él está tomando decisiones sobre un futuro posible y las consecuencias de sus decisiones. Y decide tampoco ofrecerle o compartir su pavo con el diablo. Pero cuando se presenta la muerte, él también toma decisiones óptimas. Él sabe que en ese momento ya no tiene más tiempo, ¿sí? Entonces, lo que decide es algo estratégico. Va a compartir la mitad del pavo con la muerte. No le va a ofrecer una cuarta parte o una tercera parte. No se va a quedar él con la mayor parte. Lo que sabe es que ese tiempo que él tenga, mientras la muerte esté comiendo, él también podrá comer. Y lo que busca es maximizar. Y algo de lo que le platica Macario a la muerte es que él ve en el rostro de él el hambre, pero el hambre de siglos. Entonces, él está más dispuesto a compartir esto con un ser que se parece más a él que con dos seres como Dios o como el diablo que están alejados de su persona. Entonces, estos aspectos son muy importantes y también los vamos a encontrar, por ejemplo, en el médico. El médico envidia la situación que está viviendo Macario. Macario está resolviendo una serie de problemas que él no pudo resolver. Entonces, por eso él delata a Macario ante la Santa Inquisición. Y podemos ver cómo por intereses o por situaciones personales podemos ceder ante ciertas situaciones. Por ejemplo, la esposa del virrey, al saber que Macario es un curandero, le propone a su esposo, el virrey, que le solicite a Macario que cure a su hijo. Pero el virrey se opone en un principio y posteriormente, por el amor a su hijo, está dispuesto a hacer eso a pesar de que implique brujería, por ejemplo. Pero también tenemos el papel de la Santa Inquisición, que ante casos de brujería debe de actuar. Entonces lo que vemos son una serie de intereses o de aspectos a los cuales nos comprometemos en la vida. Estos aspectos, le digo, pueden ver con nuestro papel como gobernantes, como nuestro papel como médicos o con nuestro papel como curandero. Macario también decide que ese es un bien escaso. Dice, bueno, esta agua se me va a acabar. Entonces lo que hace es que cierta cantidad se la da a su esposa para que la guarde para los casos o situaciones de enfermedad de ella o de sus hijos o sus seres amados. Al igual que Macario, tomar decisiones es parte del día con día. Y ahorita que mencionaba la presencia de la muerte, de Dios, y acerca de esta maximización, déjame ver si me quedó claro. ¿Macario trataba de darle esta maximización a su vida o a sus recursos? Sí. Bueno, Macario intenta aprovechar de la mejor forma sus recursos. Él no hubiese sabido cómo aprovechar estos recursos si no es por este personaje que lo que hace es escribirle a varios conocidos con dinero que puede curarlos. No él, sino Macario. Entonces, lo que vemos es que nuestras posibilidades se pueden incrementar dependiendo de las personas con las que nos relacionemos. O bien nuestras potencialidades se pueden limitar dada esa situación. Esto lo encontramos en esa misma obra con el contexto de los sirvientes. Los sirvientes, al vivir en una casa rica, tienen mayor potencialidad. Ellos dicen, yo como lo que come mi patrón. Entonces, esos aspectos son compartidos. En cambio, si uno no está en ese núcleo, en ese grupo, es más difícil que uno aspire a esos aspectos y pueda uno acceder, por ejemplo, a esos bienes o a esas posibilidades. ¿Qué nos podría compartir a nosotros y a nuestra audiencia acerca de cómo, desde su perspectiva como economista, cómo poder maximizar nuestro día con día? Ahorita tenemos un fenómeno que es que estamos muy inmersos, por ejemplo, en las redes sociales. Estamos consultando TikTok, Facebook, etcétera, o estamos procrastinando de alguna forma. Demasiado. Y lo que buscamos hacer es cómo podemos aprovechar nuestro tiempo. Así como la empresa Facebook busca engancharnos de alguna forma, nosotros también debemos de decidir qué decisiones tomamos. ¿Cuántas veces al día podemos consultar Facebook tomando una restricción? Y esos aspectos son importantes. ¿Por qué? Porque el tiempo es vida. Y lo que vemos, por ejemplo, al final de la película de Macario, que es cuando lo encuentran muerto y que nada más se ha comido la mitad del pavo, es que tal vez nada de eso ocurrió.
Lo único que ocurrió es que él, al comerse la mitad del pavo, sintió o pensó que había vivido una vida de millonario. Eso para él representa el haberse comido la mitad del pavo. Y los aspectos de la vida son muy importantes. En realidad sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Entonces, esos aspectos marcan lo que son las probabilidades. Es más probable que muera una persona muy grande o muy enferma y que una persona más joven y con salud no muera. Pero existen los accidentes y estos accidentes están relacionados con esas probabilidades y nuestra vida pues está llena de eso y es parte de lo que lo hace interesante. También para una persona que busca suicidarse está algo interesante definir, por ejemplo, qué podría hacer con su vida y es la toma de decisiones a final de cuentas. Claro, a veces nos manejamos y nos guiamos a partir de esta incertidumbre que nos lleva a tomar pues decisiones a veces incorrectas debido pues a este fenómeno que vivimos muchas veces día con día. Y bueno, para cerrar el tema de Macario, ¿cuáles son los puntos que resalta acerca de esta historia? En el plano económico podríamos resaltar muchos puntos, ya he mencionado algunos de ellos como la pobreza, la desigualdad, pero también les decía que podríamos hablar de la competencia. El médico se siente desplazado. Entonces, no solamente es que se sienta desplazado, no se siente reconocido, no se siente valorado. Y eso es algo que nos interesa mucho a las personas, sentirnos valorados. Y en ese sentido actuamos, ya sea con ambición, con egoísmo, para poder o beneficiar a alguien o perjudicar a alguien en nuestro beneficio. Lo que nosotros vemos en Macario es cómo su esposa se preocupa por él. Ella está dispuesta a robar un guajolote con tal de que su esposo cumpla su sueño. Macario quiere un beneficio para sus hijos, quiere solamente el guajolote para él, pero todos estos aspectos que él ha logrado quiere compartirlos con sus hijos. Pero Macario extiende esos beneficios en su función de utilidad, podríamos decir, no solamente para sus hijos, sino para las personas muy pobres. A ellas les regresa la gallina que le dan o no les cobra. Entonces, esos aspectos son importantes para nosotros, ver cómo, a pesar de todas las restricciones que enfrentamos, tenemos que, al tomar decisiones, considerar a las personas que para nosotros son valiosas. Y en algunos casos somos más egoístas, nosotros nos consideramos únicamente, o en otros casos consideramos a nuestros seres más cercanos. Somos seres egoístas. Sí, somos seres egoístas, pero que podemos dar mucho por los demás. Y eso es algo importante en los seres humanos. Buscamos dar más, buscamos ser reconocidos y en ese reconocimiento dar, valorar y agradecer lo que tenemos. Algo de lo que hace Macario es agradecer y valora. Entonces, esos aspectos son los que estudiamos también los economistas. Me gustaría que continuemos con una película que de hecho nos estaba platicando antes de iniciar el programa, El hombre de papel. ¿Qué importancia tiene en la economía desde su perspectiva como licenciado en economía? Bueno, en esta película también actúa Ignacio López Tarso. Fue dirigida por un gran director que es Rodríguez y cuenta la historia precisamente de un pepenador que encuentra un billete. Entonces, encontramos nuevamente la situación de pobreza, de escasez, pero cómo un objeto en particular transforma nuestra vida. Este objeto en particular despierta la ambición de las personas en general y lo podríamos comparar con, por ejemplo, los dioses se han vuelto locos. En los dioses se han vuelto locos en un poblado de África, cae una botella de Coca-Cola de un avión y ellos consideran que ese objeto es un regalo de los dioses y le dan diferentes usos, lo mismo para el curtido de pieles que para moler granos y otros fines, pero este bien genera envidia y lo que deciden después de que se han peleado en este pueblo es deshacerse de ese bien y eso es lo mismo que ha ocurrido en El hombre de papel, un objeto como un billete de 10,000 pesos que para las personas de este contexto económico de un vertedero que seguramente era el que se ubicaba cerca de Nezahualcóyotl, viene a alterar su vida completamente y despierta sus pasiones más bajas por poseer ese billete, por hacerse dueños del mismo. ¿Cómo se desenvuelve el hombre de papel en la película? ¿Nos podría contar un poco? El hombre de papel tiene también aspiraciones y eso es algo de lo que vemos en las personas, pero su aspiración de él más importante es tener un hijo.
¿sí? Está interesado también en las mujeres, pero lo más importante para él es tener un hijo al cual puede educar, cuidar y darle lo que él tiene. Entonces, las aspiraciones nuevamente vuelven a cambiar de un sujeto a otro. Encontramos diferentes personajes. Estos personajes pueden ser los de una prostituta, por ejemplo, los de el dueño del lugar la dueña donde va a vender su papel, que tiene intereses en los negocios, o los de un amigo que realiza mudanzas. Y este amigo tiene diferentes cuestiones que solventar. Tiene una esposa y tiene varios hijos. En cambio, ha perdido un perrito, se lo atropellaron y él sufre esa pérdida. Entonces, lo que vemos es que nuestros contextos son diferentes. Así estemos en el mismo ambiente, no es la misma situación que enfrentan en El hombre de papel a la de este amigo suyo que tiene una familia. Pero también encontramos personajes que van a abusar de los otros. ¿Por qué abusan de los otros? Tal vez porque saben hablar. Y por eso mismo les cobran porque yo les lea el periódico o gestione algo para ellos y les diga qué puede ocurrir en el contexto mundial, porque ellos no saben leer. Entonces, este tipo de situaciones son las que marcan lo que ellos viven. Son personas con escasos recursos, pero también con una muy baja educación. Y lo que ocurre ahí es cómo participan nuestros valores. Nuestros valores juegan un papel muy importante en ese sentido. ¿En qué contexto se encontraba El hombre de papel, hablando socioeconómicamente? Bueno, es el de pobreza completamente, y lo que vamos a ver es que él es una persona ignorante, pero también enfrenta otra limitante, que es mudo. No es sordo, pero es mudo. Entonces, eso marca cuáles son sus restricciones. ¿Qué implica para él el ser mudo? Que le da pena dirigirse a las mujeres. Entonces, cuando él va a una casa, a un orfelinato, a buscar un hijo, él quiere un hijo, dice, ¿dónde lo podré encontrar? Va a un orfelinato, a una casa de niños, y la persona que lo atiende, la directora de esta casa de niños, al dimensionar el billete, dice, bueno, con ese billete no puedes comprar una casa o mantener a un niño. Ella le da otro contexto porque ha vivido bajo otras situaciones. Entonces, eso nos marca mucho qué podemos hacer con nuestra vida y a veces no nos damos cuenta. En ocasiones nos agobian las presiones, la situación y no vemos salida. Pero otras personas, cuando hablamos con ellas, nos pueden iluminar ese camino. Es engañado al final por un ventríloco. Él, a cambio del billete de 10,000 pesos, le da su muñeco y le dice, no lo abras porque tiene un mecanismo muy delicado. Si lo abres antes de tiempo, se va a descomponer. Entonces, lo que vemos ahí es cómo las personas podemos utilizar las situaciones que se nos presentan para tal vez apoyar a otros o aprovecharnos de las aspiraciones de otros. Y lo que encontramos al final de la película es que ve pasar a una chica que en varias de las escenas en la mañana lo saludaba. Y lo que él decide, a raíz de lo que le dijo esta directora de la casa de niños, es intentar cortejarla. ¿Para qué? Para buscar su sueño, que es tener un hijo. ¿Cuál es la relación que encuentra usted entre El hombre de papel y la economía actual? ¿Cómo lo relaciona usted? Bueno, estos aspectos de qué podemos hacer con los recursos que tenemos. Podríamos pensar, y muchos critican a los chicos que reciben alguna beca, ¿a qué destinan esos recursos de una beca? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos destinarlos a diferentes fines. Cuando él le platica a su amigo, el que tiene una camioneta con la cual realiza mudanzas, que tiene ese billete, el amigo ve una oportunidad de negocios, comprar un nuevo vehículo, por ejemplo. Cuando el personaje que hace el ventríloco se ve ese billete, primero piensa en una oportunidad para salir de su alcoholismo. Pero lo que vemos al final de la película es que con su billete va a beber más. Es decir, en un primer momento tomó una decisión, pero no mantiene esa decisión. Su acción no es consecuente con la decisión que había considerado en un primer momento, que era rehacer su vida. Entonces, esos aspectos son muy importantes desde el punto de vista de la economía, porque no es una ciencia exacta. Claro, y no es algo que pase en la actualidad, ¿verdad? Eso que platicaba acerca de que no congenia entre lo que decimos que vamos a hacer con lo que tenemos en nuestras manos a lo que llegamos a hacer.
Bueno, es que eso es una situación más frecuente de lo que pensamos. A veces decimos, bueno, no voy a consultar mi Facebook, no voy a estar viendo los estados por mucho tiempo, pero hacemos lo contrario. Es decir, ese tipo de comportamientos, por muy pequeños que sean, sí los tenemos muchas veces. Y con eso tiene que lidiar la economía. Es decir, estos aspectos podrían significar para una persona que sea menos productiva. ¿Cómo podemos evitar que en nuestra sociedad actual hayan menos hombres de papel, estos llamados invisibles y atrapados justamente en la pobreza? Sí. Bueno, lo que encontrábamos, por ejemplo, en una nota del periódico del País, es que lamentablemente son muchas personas las que trabajan de pepenadores, es decir, a partir de la basura. Pero lamentablemente a muchos de ellos no se les pagaba y no se les paga. Entonces, esa es una situación muy grave y viven simplemente de las propinas. Esta situación es lo que debemos de buscar cambiar. Es decir, la economía, por ejemplo, busca en los apoyos sociales focalizar ciertos grupos a los que puede apoyar. Y tal vez ese sea un grupo al que se puede apoyar y no a otros. Pero eso implica una elección, saber a quién apoyar o a quién no. Y eso no solamente es una restricción o un aspecto económico, también es un aspecto político. Tal vez me convenga apoyar más a este grupo porque van a votar por mí que a este grupo que tal vez es más pobre, pero que son menos y que tal vez no vote por mí. Me gustaría que nos hablara un poco acerca de la economía en la música popular. Sabemos de un artista que es un ícono, Chava Flores. ¿Qué nos puede decir de él y de sus canciones, de todo el ingenio y el humor que llevan sus canciones por detrás, hablando sobre la economía mexicana? Bueno, Chava Flores representa muy bien la idiosincrasia de nuestro país. Entonces, eso lo podemos encontrar en diversas canciones como Los Gorrones, como Bartola, donde los aspectos económicos están reflejados claramente, o en ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Por ejemplo, en Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos, lo que encontramos precisamente es la restricción y cómo pedimos a alguien al que le hemos dado esos recursos que haga un uso eficiente de ellos, pero exagerado. Es decir, con esos 2 pesos no le va a alcanzar para pagar la renta, el teléfono y la luz. Ojalá fuera así. Ojalá y fuese así. Y esa situación que nos está reflejando Chava Flores en esta canción refleja lo que enfrentan las personas, los agentes económicos, que lo mismo puede ser un productor que un consumidor, restricciones. Y estas restricciones no siempre son económicas, es decir, no es dinero. Pueden ser restricciones temporales, pueden ser otro tipo de restricciones las que enfrentemos. Pero Chava Flores lo que hace es de una manera humorística y con música explicarnos esa situación. O bien en La Taquiza. En La Taquiza vemos como un chico ha inventado a una chica a la cual pretende, y esta chica ha abusado un poco de la restricción del joven. Ha solicitado todo tipo de tacos, ¿sí? Y al final pide algo más. Le dice, bueno, ya está bien de botanitas, ahora sí invítame a cenar. Y él lo que decide es que no le conviene este tipo de situación. Es lo que llamarían ahora una red flag, una bandera roja, lo que él ha encontrado. Es decir, él no podría satisfacer las demandas de esta chica. Y por ende, él decide retirarse. Y en ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Chava Flores nos ilustra la idiosincrasia del mexicano, es decir, nuestras aspiraciones. Aspiramos a ser campeones del mundo, aspiramos a tener una Copa Mundial, aspiramos a muchas cuestiones, pero ¿qué estamos dispuestos a dar para obtener esos aspectos que buscamos? Entonces, lo que nos marca ahí es una incongruencia entre lo que estamos pretendiendo obtener y lo que estamos dispuestos a dar para obtener, que es algo muy importante en economía. En economía, para poder producir algo, necesitamos ciertos insumos, cierta tecnología, y para realizar, una vez que ya tenemos ese producto y lo llevemos al mercado, necesitamos venderlo. Entonces, lo que nos está marcando es que a veces tenemos objetivos muy ambiciosos y no asignamos los recursos necesarios para cumplir con esos objetivos. Esta canción de ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Es una canción muy particular de Chava Flores. ¿Nos podría decir a qué hace referencia esta canción en el ámbito económico? Desde el ámbito económico. Bueno, en el ámbito económico podríamos pensar que vamos a generar mucho empleo, ¿sí? Que nuestra aspiración es generar mucho empleo. Bien,
Si tú no inviertes, o bien si tú no fomentas el que haya nuevos empresarios, si tú no generas la confianza en ellos para que inviertan, es muy difícil que podamos cumplir con ese objetivo. Y eso es lo que nos quiere reflejar, desde mi perspectiva, Chava Flores, la inconsistencia que a veces tenemos entre nuestros objetivos y los recursos que asignamos a los mismos. Para finalizar, me gustaría que nos compartiera con nuestra audiencia la pregunta del millón, de las más importantes en nuestro programa. ¿Qué lo llevó a estudiar esta maravillosa carrera de la licenciatura en Economía? Bueno, fueron diferentes aspectos, pero dos de ellos fueron que yo trabajaba con mi padre de joven y él era un hombre muy inteligente, muy culto, muy ingenioso, y yo me di cuenta que no podía ser tan ingenioso como él para estudiar algo relacionado con ingenierías. Pero dije, al evaluarme a mí mismo, pensé que la economía podría ser una opción para mí. Y también tiene que ver con la restricción presupuestaria, es decir, para estudiar medicina o para estudiar derecho se requerían muchos más recursos que para estudiar economía. Yo podía sobrevivir con economía, estudiando economía, al ir a intercambiar libros a la biblioteca de segunda mano, a la librería de segunda mano, que es algo más difícil de hacer con otros textos. Y la gran ventaja de la economía es que te permite interpretar la situación que vives, la realidad. Entonces, ese es un aspecto muy importante. No fue una restricción en cuanto a las matemáticas o en cuanto a mis gustos. Era más bien otro tipo de restricciones. Yo sabía que no podía ser tan bueno como mi padre en cuestiones de ingeniería y sabía que los recursos de mi familia eran tal vez para estudiar economía, no para estudiar alguna ingeniería o estudiar medicina, por ejemplo. Y lo hizo fascinantemente bien. La verdad es que como docente aprendemos muchísimo de este día con día dentro del aula de clases, dentro y fuera del aula de clases. La verdad es que es ejemplar cómo desempeña usted pues esta carrera, que es tan compleja pero también demasiado bonita, diría yo. Doctor Zeus, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Radar Económico. Gracias por habernos acompañado a todos los que nos están viendo. Y antes de despedirnos, me gustaría felicitarlo, doctor Zeus, por el premio que recibió hace algunos meses, el Premio Estatal de Economía por Excelencia Académica. ¿Qué nos puede decir de eso? ¿Cómo contribuye a su formación académica, pero sobre todo personal? Bueno, es importante porque representa que la decisión que tomé hace muchos años de dedicarme a la docencia ha sido una decisión que me ha retribuido mucho. Tal vez no en lo económico, las otras opciones que tenía eran más exitosas económicamente, pero estoy muy contento con la decisión que he tomado y la verdad es que me llena de gran satisfacción compartir con los jóvenes lo que sé de economía, lo que ignoro de economía y sobre todo intentar ver la economía desde otras perspectivas. Yo sé que veo muchas demostraciones, sé que puedo ver simulación o que puedo ver matemáticas, pero siempre me gusta ver la economía desde un aspecto como la cultura, la música, el cine, la literatura en general, y espero que eso sea valorado por los jóvenes. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido una conversación maravillosa, fascinante, sobre cómo el cine, la música, pues se ven reflejados dentro de nuestra economía mexicana y actual. A nombre del Colegio de Economistas y su presidente, el maestro Uriel Pérez Cervantes, quiero darle las gracias a todas las personas que nos vieron el día de hoy. No se pueden perder la próxima emisión de Radar Económico. Nos estará acompañando el doctor Gerardo Falcón, quien es el secretario de comisiones del Colegio de Economistas del Estado de Hidalgo. Estará con nosotros tocando un tema muy interesante, el cual es seguridad alimentaria. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima emisión de Radar Económico. Y para ustedes, aquí un avance. Se plantearon 17 objetivos de desarrollo sostenible y es un marco, digamos, para diseñar las políticas públicas, en donde México, un país que firmó en 2015, para lograr los 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta en México para lograr esta seguridad alimentaria? Estamos hablando también de temas, digamos, que ya vienen tiempo atrás, por ejemplo, el tema del envejecimiento
los sujetos agrarios. Otro de los problemas son los altos costos de los insumos. Por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania incidió también para incrementar el precio de los fertilizantes, que es un insumo básico para la producción agrícola. ¿Cuál es la principal problemática que presenta el campo mexicano? Son varias, pero últimamente se ha intensificado más el tema del agua. Por eso hay otro de los programas que ya anunció la Presidenta de la República, es el programa de tecnificación. Es importante la tecnificación de riego, pero también es importante que vaya acompañada con la asistencia técnica. Y al hablar de asistencia técnica, pues es un proceso en donde pues se tiene que guiar a los pequeños productores para que esta tecnología de riego sea eficiente. Esto fue Radar Económico, el espacio donde se busca la opinión de los economistas bien informados para analizar las tendencias, desafíos y oportunidades que están moldeando la economía actual. Gracias por haber sido parte de este recorrido informativo, con entrevistas exclusivas, datos clave y el análisis de los expertos que nos ayudaron a entender el panorama económico con claridad. Radar Económico, una producción del Colegio de Economistas del Estado de Hidalgo. Nos vemos en nuestra próxima emisión.